¿Qué es lo que tenemos que rescatar de San Martín? Porque siempre, digamos, sobre San Martín es el santo de la espada, probablemente, digamos, el ejército que dejó San Martín, los granaderos, las batallas ganadas, un exilio extrañísimo. Sí. Digo, como figura política, ¿tiene el mismo valor que como general? Sí. Y una gran figura política porque pensá que gobernó más de 2 años la provincia de Cuyo, o sea, San Luis, San Juan y Mendoza, con un gobierno extraordinariamente moderno, ¿no? Un tipo que tenía una concepción moderna de lo que era el gobierno. Por ejemplo, es uno de los primeros que habla de salud pública. De una manera muy interesante porque él piensa que, por ejemplo... O sea, cosas de estadista, Cosas digamos. de estadista. Él dice que hay en los conventos hay una capacidad ociosa, que están los frailes sin hacer demasiado, que hay que convertirlos en agentes sanitarios. Entonces se los instruye en eso y son los vacunadores. La vacuna antivariólica que se empezaba a aplicar. Después se ocupa mucho de la educación pública, funda un colegio secundario, se mete mucho en el programa de estudio de ese colegio, ¿no? Ahora, ¿dónde nació San Martín realmente? Nació en Yapeyú. Nació en Yapeyú. Yapeyú, que era una ciudad, la más importante ciudad del Río de la Plata en la época de los jesuitas, más importante que Buenos Aires en cuanto a población. Pero viste economía. Que hay muchos mitos respecto al tema del nacimiento, incluso algunos que lo habían hecho nacer en España. No, nació. No, nace en Yapeyú. El problema que tenemos es que no tenemos el acta de nacimiento porque el pueblo fue totalmente arrasado el 13 de febrero del año 17, ¿no? Pero Yapeyú, que era un pueblo de tradición era un pueblo jesuítico, era como la capital de una gran estancia jesuítica, una de las más importantes. Había mucha ganadería, estaba la mejor escuela de música prácticamente de Sudamérica, fábrica de instrumentos, un lugar muy importante que cuando se van los jesuitas entra en decadencia y ahí lo mandan al padre de San Martín un poco a administrar los restos que quedaba de eso. ¿Padre de San Martín qué era? Que era Juan de San Martín, que era un militar español y que a la vez era algo así como un intendente de gobernador de toda esa región amplia, hace una buena gestión ahí. Y ahí, bueno, donde viene esta supuesta cuestión de la afiliación también, ¿no? Que yo doy cuenta porque me parece que... ¿Cuál era el problema de la afiliación? Que no existía testimonio de su nacimiento. Exactamente, y además... Por eso decían que había nacido en España, uno que decían que en realidad hay un Yapeyú en España, o no sé, algo por el estilo, hay una confusión. No hay un Yapeyú en España, no pero sí hay una cuestión, una versión que viene circulando fuertemente hace unos 15 años, a partir de un trabajo de Hugo Chumbita, que descubrió un documento de la hija de Alvear, Joaquina de Alvear, que dice que en realidad San Martín es hijo de Diego de Alvear y Rosa Guabrú, una india guaraní que existió y que fue su niñera, de hecho, fue su niñera. Esto no lo podemos probar, digamos, ¿no? Hasta que no tengamos un estudio de ADN, pero esta versión es una versión que circuló, Joaquina lo escribió. Decían que incluso es parecido a Alvear. Sí, y tenía un parecido físico. Claro, y tiene además rasgos aindiados, era morocho, todo el mundo lo describe como morocho, a uno lo llamaban el cholo de las misiones. Entonces esta versión circuló fuertemente, en la familia Alvear se habló mucho de esto, pero el problema es que Joaquina fue declarada insana. Y ese testimonio queda un poco invalidado por la insanidad de Joaquina, aunque hay que decir también, para hacer más compleja la cuestión... Ahora, como todo gran hombre de la historia, con un origen obviamente cuestionado y polémico. Como digamos. Perón, como Evita, como todos los grandes personajes de la historia no Napoleón, exactamente. Nunca tienen un acta que lo reconozca como tal. Bueno, y te decía, para complicar todo más, la insanidad de Joaquín habría que verla, porque el marido quería quedarse con la fortuna de un Alvear, digamos. O sea que la pudo haber declarado insana por eso. Exactamente, por otros motivos. Pero el acta médica de la Junta Médica dice que tenía una erotomanía, que es una especie de obsesión. No tiene nada que ver con el sexo, pero una especie de compulsión obsesiva, ¿no? Y eso, una especie de fiebre uterina. No, nada que ver con el sexo. No era por el lado del sexo. Erotomanía en el sentido de tomar una obsesión por algo, por una persona, por un hecho, por una... Un trastorno obsesivo compulsivo. Un TOC, claro. Un TOC. Exactamente. Lo que hoy sería un TOC. Lo que sería un TOC. Por lo tanto, esa versión quedaría un poco en duda, porque ella mujer fue declarada, o sea, no válido su testimonio por una cuestión médica, ¿no? Cuando yo vi el título en La voz del gran jefe y te animaste a San Martín, digo, porque la audacia tiene que ver con que obviamente abordaron una figura sobre la que ya se dijo todo, pero me imaginé que vos ibas a rescatar más el aspecto político. De hecho, lo pones de civil en la tapa del libro. Exactamente, digamos, porque el gran jefe vale también para un hombre civil. Digamos, ¿qué tuvo que ver San Martín con el ejército que conocimos? No estoy hablando de este ejército que intenta adaptarse a la democracia o que la democracia lo trata de integrar, con el ejército del proceso. Nada, absolutamente nada. Pero digo, ¿la tradición sanmartiniana en qué momento se traiciona? Yo creo que se empieza a traicionar esa tradición sanmartiniana a partir de 1930, claramente con el golpe de Estado, ¿no?
ahí empieza una traición a esa tradición. O sea, que inclusive, la tradición sanmartiniana es una tradición de respeto a la institucionalidad y a la ley. Sí, absolutamente. El Código de Honor del Ejército de los Andes dice: la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes. Sí. Es decir, y curiosamente el bicentenario del nacimiento de San Martín se produce con Videla. Videla festeja en Yapeyú los 200 años y dice: San Martín debería estar orgulloso de este ejército sanmartiniano. A raíz de esa palabra, yo me acordaba y te pregunto, ¿qué tiene que ver San Martín, un ejército que creó él de algún modo, digamos, es el padre de este ejército? ¿Qué te habrá tenido que ver con ese ejército? Para que la gente no piense que estamos tironeando ideológicamente, hay que dar algunos ejemplos muy contundentes. Mientras San Martín creaba bibliotecas y fomentaba la publicación casi obsesivamente de un libro que le encantaba, que era Comentarios Reales de los Incas, Videla clamaba biblioteca y nunca fomentó la publicación de ningún libro que yo sepa. Perseguía a escritores, digamos, no se puede comparar, digamos, ¿no? Además ese código que es maravilloso, que el otro día hablaba con un coronel, le decía: qué lindo que esté en las unidades militares. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ¿no? Creo que ahí tenés ya definido la diferencia enorme entre uno y otro. Pero lamentablemente para él, para San Martín, a partir del 30 se construyó el San Martín militar, estrictamente militar, recortándolo de todo su humanismo. Claro, lo sacaron del contexto, digamos, civil, lo pusieron como nada más que la tradición militar. Se borró su excelente gestión en Cuyo, su excelente gobierno en el Perú, su humanismo, un tipo que le gustaba la pintura, un gran pintor de marinas, pintaba marinas, un hombre que le encantaba leer, que tocaba muy bien la guitarra, concertista de guitarra, gran lector de filosofía, ¿no? Cuando uno ve que ha cruzado fronteras liberando otras latitudes, ¿tenía vocación imperial San Martín? No, justamente no. Eso es uno de los temas imperial de imperialismo, no estoy hablando de imperial de monárquico. No, imperial no, tenía una vocación más de unidad latinoamericana, la idea de la posibilidad, como tenía, porque era también mirandino de alguna manera, venía heredando el espíritu de Miranda, de la Gran Colombia, ¿no? La idea de una gran nación latinoamericana. Por eso se abraza con O'Higgins, por eso está con Bolívar. Exactamente, por eso piensa, incluso el último Pero fue armado, más que Bolívar. Yo creo que fue, no sé si más, fue distinto. Yo creo que humanamente sí, para mí humanamente sí. Un tipo con mucho menos ego y una cosa de desprendimiento que lo complicó políticamente, ¿no? Sí. En ese sentido, no sé si más, porque Bolívar hizo muchísimo, ¿no? Pero lo que pasa es que tuvo menos años. Tuvo menos años, se tuvo que retirar. Le deja la gloria a Bolívar en un acto de generosidad muy grande que tiene que ver con que es un hombre que es un huérfano político, porque cuando va a Guayaquil el primero pide ayuda a Buenos Aires, él quiere terminar la guerra en el Perú. Le manda a pedir ayuda a Rivadavia, que era su gran enemigo, le dice: no, de ninguna manera. Nadie lo ayudaba en ese momento. Y ahí va en busca de Bolívar, ¿no? O sea que alguna vez un biógrafo de el Che Guevara dijo que encontraba algunas similitudes entre la solitaria muerte del Che Guevara en la selva boliviana y el abandono de San Martín. Obviamente no terminó del mismo modo. Que de algún modo el sueño, digamos, de ganar una especie de batalla que lo superaba, tuvo el mismo abandono, lo abandonó Fidel, como que le dejaron solo. Y a San Martín también lo dejaron solo. Por supuesto, no solo dejaron solo. Creo que fue sino... Rojo el que una vez me hizo esa... Ricardo Rojo. Me hizo ese paralelo, que de alguna manera era un San Martín guerrillero, digamos. Bueno, este era un asmático también. También tenía puntos en común. Sí, y como dice el amigo López Rossetti, el asmático tiene esta cuestión de la temeridad también, ¿no? Ese contacto con la muerte lo hace ser un tipo... Él era un tipo tremendamente temerario, particularmente lo ves en las campañas africanas. Entendamos que el temerario es audaz. Audaz. Audaz sin límite directamente, porque a veces la gente cree que temerario, pero lo explicaba. Todo lo contrario. Un tipo que a los 14 años está encargado de los explosivos por voluntad, porque había que firmar un papelito para ser granadero, que eran los que llevaban las granadas, y él se dedicaba a desarmar explosivos del enemigo y a armar los propios. ¿El enemigo quién era? Los bereberes, los moros, en Argelia. Eran enemigos en serio, digamos. Enemigos que conocían la pólvora en serio. ¿Qué te parece? Y así que era una persona que yo creo que tenía ese carácter también, ¿no? Y a la vez un tipo extraordinariamente reflexivo, muy pensante, muy de jugador ajedrez. Las cartas siempre están escritas en 3, 4 niveles, como a ver si el otro casa lo que él está queriendo decir, ¿no? Y vos te das cuenta de la alegría. O sea, que eran como criptogramas. Muy críptico. Mandaba mensajes cifrados. Sí,
Bueno, y también su condición de masón, aparece una simbología masónica en sus cartas, ¿no? Los tres puntitos, cuando habla de la escuela de matemática, que es la ¿Y qué, masonería. qué influyó la masonería en él? Digamos, la masonería lo hacía porque no lo hizo anticlerical, por ejemplo. No, para nada, él era un tipo muy creyente. Por eso te digo, Muy creyente. ¿cómo influía la masonería? Bueno, la masonería, ojo que había obispos masones, Sí. llegó a haber sacerdotes. Había papas masones. Sí, claro, no era una cuestión antitética. La cuestión era que había una cuestión sí con el poder, que la masonería disputaba el poder, y por supuesto en algún momento lo disputaba con la iglesia, pero no eran anticlericales necesariamente. Influyeron en él, yo creo, mucho en este sentido de la necesidad de los contactos, la organización, la búsqueda de poder, que pasa con la logia Lautaro, que él es un huérfano cuando llega acá, no conoce a nadie, digo, políticamente nadie lo conoce, no tiene fortuna. ¿Cuántos años tiene cuando viene a la Argentina? 34. 34, o sea, ya era grande. Era un tipo, para la época, un tipo grande. Muy tipo grande. formado, totalmente formado políticamente, militarmente, sin contactos ni políticos ni sociales. Pero con ambición. Con ambición. Sin plata. Sin plata, sí, una verdad que sin plata. Trae muy poca plata de sus ahorros, que eran pocos. Sí. Y bueno, y el casamiento también lo ayuda mucho, ¿no? El casarse con una chica de la sociedad lo ubica en un lugar social expectable, ¿no? Y ahí el vínculo... Era un tipo pintón. Muy pintón. Tenía muchas mujeres, sé que era mujeriego. Tuvo sus no sé si mujeriego, ¿no? Era un tipo de tanta libido, ¿sabes? Como por ejemplo un Belgrano, que era más dado a las mujeres, o un Castelli, sí, que era, o Monteagudo, que eran Pero tenía una fija o sí, tuvo a Rosa, en Perú, creo que tenía. Claro, la tuvo, sí, a Rosa Campuzano, que fue casi un amante oficial, digamos, ¿no? En Perú. Sí. Pero no era un tipo tan dado a esto, era un tipo muy obsesivo con su cuestión y de hacer su tarea, ¿no? Su tarea militar. ¿Su única enfermedad era el asma? No, tenía asma, tenía úlcera estomacal, tenía un reuma bastante acentuado, tenía artrosis, muchísimos problemas de salud. Tenía vómitos de sangre recurrentes, a veces provocados por el problema pulmonar, otras por el problema gástrico. Así que una persona con muchísimos problemas, y algo interesante para un milico, para un militar, que nunca disimuló nunca negó sus afecciones, las confesaba públicamente en sus cartas, ¿no? Sí. Digo esto porque uno asocia a un militar a la cuestión machista de estoica, de no mantener y él te contaba todo lo que tenía. Absolutamente. Y sus temores, hay una trabajaba para López Rossetti. Exactamente, ahí está un material maravilloso. El diagnóstico me lo contaba él mismo. ¿Viste? De esa carta hermosa que dice: lo que no me deja dormir son esos montes, ¿no? O sea, el tipo no estaba preocupado por enfrentar a los ejércitos que venían de ganarle a Napoleón, sino tener que cruzar esos Andes en esas condiciones físicas que lo Ahora, que ¿por hacer. qué razón encara eso? Digamos, ¿tenía otra manera de hacerlo o no? No, porque ya había fracasado 4 expediciones al Alto Perú, la última, la de Belgrano, la de Rondó. No se podía por ahí, era muy difícil, era muy fuerte el ejército español por esa zona, y había que hacerlo de dos maneras, por una campaña de la sierra y una campaña marítima. Y este plan lo conoce en Londres, como bien lo descubrió Rodolfo Terraño en un documento en el año 80, cuando él estaba exiliado en Londres. Se encuentra un documento de un militar escocés llamado Maitland, que habla de tomar Buenos Aires, pasar a Chile y de ahí a Perú. San Martín conoce ese documento. Y algo muy extraño, estando en Tucumán con Belgrano, conoce a un coronel Palardel, que le plantea el mismo plan que no pudo haber conocido el otro, pero con más fundamento geográfico, de por dónde ir y todo esto. Y ahí con todo eso, junto con su amigo Guido, arman el plan, que no es un plan improvisado, es un plan... meditado absolutamente, 16 páginas, hablando de geopolítica, estrategia... Bueno, todo, ¿no? Ahora, fue una epopeya, digamos. Hoy es fácil porque muchos lo hacen esa recorrida, porque él lo hace como el gobernador de San Juan, como casi deportivo, pero lo hizo. Pero digo, había que tener una audacia sin límite. Y sin comparación. Esto se estudia mucho en las academias militares, no hay ninguna hazaña comparable de cruce de unos montes, ¿no? Porque el cruce de los Alpes de Napoleón se hizo por caminos, realmente caminos. Pasaban carretas. Acá no había ningún camino. Ningún camino, y lleno de pueblos, los Alpes, ¿no? Y los Pirineos, digamos. Lugares muy poblados. Acá no tenías nada, no tenías logística. Entonces había que pensar en la comida, en la leña, en el alimento. ¿Cuántos eran los que hicieron? 5.000, casi 5.000 y pico de personas. ¿Muertos cuántos? 10.000 mulas. Bueno, no murieron tantos, vos sabés que no llegó al 5%. Pero había que cruzar con 5.000 personas. 5.000 tipos, como siempre digo, subir y bajar, ¿no? 4 cordones montañosos. Son 4 cordones, con un ancho de unos 300 kilómetros prácticamente, ¿no? Había que subir, bajar, subir,
con todo ese equipo, quebradas infranqueables, la temperatura, 10 bajo cero de noche, 30 sobre cero de día, el mal de altura, bueno, todo esto. Y con su salud quebrantada. Con su salud quebrantada, y llegar a combatir, porque no es que cruzaban para hacer un récord. A los 5 días, 6 días estaban combatiendo en Chacabuco, ¿no? Sí. Una batalla impresionante. Una batalla colosal que además ganó. Y que cambia el destino de América, porque sí. Es interesante recordar a la gente que toda América estaba perdida. El único lugar resistente era el Río de la Plata. Había perdido Bolívar, se había perdido México, Ecuador. Quedaba solamente este foco de resistencia. Por eso Bolívar espera en Jamaica lo que pase en Chacabuco para lanzarse a la contraofensiva. Es muy importante. ¿Cómo le llegaba la información? Bueno, le llegaba con chasquis, exactamente, con chasquis, con correos, de una posta a la otra. En el caso de San Martín hubo alguna especie de señales visuales, que él conocía por el ejército napoleónicos. ¿Pero que con humo? Sí, con especies de armados visuales, ¿no? Como si fuera, le decían una especie de telégrafo visual. Armaban estructuras con señales que se veían a mucha distancia y eso ayudaba a la comunicación. En todo lo que tiene que ver con el pasado epistolar de San Martín, hay una carta que vos creo que destacás, que es la que tiene por la caída de Alvear, me parece. Sí. ¿Y qué tenía de particular esa carta? No, la carta de la caída de Alvear es la siguiente. Cuando Alvear traiciona a nuestro país proponiéndole al embajador británico entregar estos países como protectorado británico, ¿no? Esa es una carta notable. Era una fantasía por lo general de muchos, sí. de muchos políticos argentinos. Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque cayó Napoleón. A esto les agarra pánico. Ahora ya está, ahora vienen por nosotros, ¿no? Todos los reyes que vuelven a ocupar sus tronos se van a juntar, de hecho se juntan, viene una expedición, se acabó. Entonces Alvear decide rendirse y manda a Manuel García a Río de Janeiro a ofrecer estas provincias de protectorado. Cuando se entera San Martín se subleva, cuando se entera el Ejército del Norte se subleva, Alvear cae y va a Río de Janeiro. Ahora, ¿qué hace en Río de Janeiro? Se va con todos los secretos militares argentinos, lo pongo ahí, y le denuncia al embajador español todos nuestros secretos y dice que es un arrepentido. Una cosa tremenda. Tremenda. Y a pesar de todo esto, donde también denuncia el ejército de los Andes, las armas que tiene. Un entreguista lo que se absolutamente. Qué bárbaro. Al poco tiempo, preocupado por su señora que estaba acá, le escribe a San Martín, a quien acaba de traicionar horrendamente, le pido que se ocupe de mi señora. Una cosa, una hipocresía impresionante. Y San Martín lo sabía, digamos. San Martín lo sabía y se ocupa de la mujer, porque él tiene nobleza. O sea, lo que le pide el otro, bueno, no, ayudar a la familia y lo hace, y se ve cumplido con lo que me ha pedido, nada más, ¿no? Porque... ¿Y quién le pone la bolilla negra a San Martín para que termine decidiendo no bajar el vuelo y tomársela de acá, exiliarse? Bueno, los que le pone la bolilla negra son estos personajes, son Alvear y Rivadavia, ¿no? Rivadavia... Pero podía haber vuelto después. Sí, de hecho vuelve. Él vuelve cuando sabe que cayó Rivadavia en el año 28, 27, 28, ya está gobernando Dorrego, se produce la guerra con el Brasil, y vuelve para ayudar a Argentina a la guerra con el Brasil. Pero cuando llega a Río de Janeiro se entera que Lavalle fusiló a Dorrego, lo cual para él es tremendo porque Dorrego había sido oficial de él en el Ejército del Norte y Lavalle extraordinario oficial de granaderos hasta en el Perú. Así que era una noticia que lo desarmó, ¿no? Y ahí cuando llega... ¿Cuántos años tenía en la sazón? En ese momento San Martín, sí, y ahí tendría 40 y pico de años, sí. Cuando se entera de eso, queda desarmado y decide no desembarcar en Buenos Aires y se va a Montevideo. Y él recibe al bando unitario, al bando federal, ve que todos le piden que se haga cargo para liquidar al resto y dice, no, yo no voy a ser verdugo de mis conciudadanos, y se va al exilio en ese momento a Bélgica, ¿no? Está en Bélgica un tiempo hasta que finalmente se va a París, donde comienza una parte de la historia de él muy poco conocida, una parte no trágica en absoluto, que es conocer a un personaje de novela, que es Alejandro Aguado, que es una de las personas más ricas de Europa, que era empresario de la Ópera de París y tenía una pinacoteca de 400 obras de Leonardo da Vinci, de Tiziano. Judío, sí, exactamente, de origen judío. Marrano dirían los fascistoides, dirían Marrano, un converso. Pero no una fortuna más grande del mundo en ese entonces. Del mundo. Competía con los Rothschild, por ejemplo, ¿no? Y para San Martín es una gran sorpresa poder conocer a Víctor Hugo. Y es muy interesante lo que le dice Aguado. Cuando le dice que lo va a conocer a Víctor Hugo, Aguado le dice, no se confunda, ellos lo quieren conocer a usted, ¿no?
Esa es la dimensión que tenía. Y una cosita... Ahora, pero Aguado vino a la Argentina. No, Aguado no. Nunca... Aguado era un español, sí. un hombre muy rico de España que lamentablemente muere en un accidente en España. ¿Antes de San Martín? Antes de San Martín, inclusive lo nombra Albacea. Le deja gran parte de la fortuna a San Martín para que la administre. San Martín no toca un peso y administra la fortuna incalculable para sus hijos, ¿no? ¿Y la casa esa de era de Aguado? No, la casa la compra por instancias de Aguado porque ya San Martín empieza a mejorar su situación económica, porque cuando llega Rosas al poder y cambia la situación política en Perú, le pagan un montón de sueldos atrasados que no le pagaban de hacía montones de años. Él la pasa muy mal entre el 24 y el 30, más 1824 y 1830, ¿no? Ahí empieza a mejorar, incluso le va bastante bien. Se compra un bonito departamento en París y una muy linda casa en Évry. Ahí nomás, en lo que llamamos Granbourg, ¿no? Donde vive bien, donde se dedica a estos hobbies, ¿no? De la jardinería, la ebanistería. ¿Y después de tanta acción política no tenía nostalgia, nada? Sí. Mucha nostalgia y mucho contacto con la Argentina, o sea, una gran correspondencia con Rosas, muy frecuente. ¿Era tipo digamos, las cartas de Perón y ese tipo de cosas o no? Sí, no, porque no tenía tantos seguidores acá como tenía Perón, pero sí esta idea de estar al tanto y aconsejar. Rosas lo consulta muchas veces, él le contesta. A la vez recibe a los más grandes enemigos de Rosas, pues una persona amplia, lo recibe a Alberdi, lo recibe a Sarmiento, a Florencio Varela, con quienes discute de política, y hace una cosa muy interesante, poco conocida. Cuando se produce el bloqueo anglo-francés, él escribe una carta que se va a publicar en el Times de Londres. Para tener una idea de quién era San Martín en Europa, el Times dice: consideramos innecesario aclarar quién es el general San Martín a nuestros lectores. Así dice el Times. Dando por sentado que cómo no sabe quién es San Martín. Todo el mundo lo conoce. Y esa carta es tan interesante porque él habla como militar y como estratega. Le dice: a los ingleses no les conviene atacar a la Argentina por esto y por esto. Les conviene entrar en negociaciones. Esa carta es tan importante que la leen en el Parlamento británico y ahí se llega a un acuerdo diplomático. O sea que San Martín brinda un último servicio a su país en 1845, 5 años antes de su muerte, ¿no? ¿Que tenía cuántos años? Y ahí tenía 68 más o menos, 68 años. Y seguía muy activo, era una persona muy lúcida, muy atento a lo que pasaba en su país, muy lector. Le gustaba mucho viajar. Hace algunos viajes por Italia, por el mediodía francés, anota esas cosas de los viajes, un tipo de una gran cultura, ¿no? Un tipo muy interesado por la cultura latina, la cultura griega. Es una parte bastante desconocida de San Martín, sí, digamos. Muy desconocida. Como que siempre son los hitos patrióticos, la batalla y todo. Sí. Respecto a los mitos, digamos, de el Cabral y todo eso, ¿existieron o no? Sí, no es mito porque él es el que lo instala en todo caso, el mito de Cabral, porque él escribe en el parte de San Lorenzo: me salvó la vida el soldado, porque después se ascendió a sargento, el soldado Cabral, y dice las últimas palabras: muero contento como batió el enemigo. Lo dice San Martín, no es un mito. Eso es verdad, lo dice él, ¿no? ¿Y cuál era la genialidad militar? Yo creo que... Uno, la temeridad, que obviamente era un tema bastante importante, digo, especialmente si sos militar y si guías un ejército. Chiquito o grande, digamos, porque San Lorenzo no fue una batalla de mucha gente. No, pero una batalla que la genialidad militar te la puedo explicar ahí. Una batalla que él preparó en 6 meses, para una batalla que dura 15 minutos. La gran genialidad tenía que ver con un tipo que tenía muy en claro la táctica y la estrategia, así lo a largo plazo y lo a corto plazo. Entonces, o sea, lo inmediato fue diseñando cada paso de esa batalla. Absolutamente, con un trabajo de espionaje y de ver cuál es el mejor lugar para enfrentar al enemigo, que lo descubre en ese convento, ¿no?, de San Carlos, y ahí los espera porque tiene la barranca a favor, sabe que tiene menos tropa, que tiene que actuar muy rápidamente y ahí lo hace. En Chacabuco es extraordinario, hay 512 muertos realistas y 12 muertos patriotas, es una cosa nunca vista, digamos, ¿no? Una batalla decisiva. Un hombre, por eso decía, como muy de pensar antes de hacer, tipo extraordinariamente... Un ajedrecista. Bueno, gran jugador de ajedrez, gran jugador de ajedrez, y lo ves también en su forma de proceder, siempre está como un par de jugadas adelante, ¿no? Y se enoja cuando los demás no se dan cuenta de esto. Cuando él va diseñando antes de tiempo. Claro. Por ejemplo, la campaña al Perú, que acá no entienden que hay que hacer la campaña al Perú y lo convocan a reprimir a los artiguistas y él se niega y él dice: no me lo van a perdonar nunca, y no se lo perdonaron porque la verdad que San Martín es un personaje
muy poco querido para la historia argentina del siglo XIX, recién en el XX. Se lo recupera. Va a ser reivindicado y recuperado, ¿no? Muy maltratado, incluso... ¿Y hoy políticamente dónde estaría un San Martín? No lo sé, la verdad que no lo sé. No tendría una... No me animo, porque es como ser medium, ¿no? De un personaje pero que... digo, No, yo creo que tenía un espíritu nacional y popular, Sí, tenía un espíritu populista, un espíritu siempre revolucionario, sí, de yo creo que cambio. sí, es un tipo que le importaba mucho Latinoamérica, un tipo muy inclusivo, muy preocupado por la inclusión, muy por lo demás, muy empático. Sí. No me animo a decir dónde estaría ubicado, pero sí una persona que obviamente sería parte de un panorama político, porque era un hombre esencialmente político, ¿no? ¿Y cuál era su sombra, digamos? Hasta ahora estamos hablando de las luces. ¿Tenía Sí. alguna sombra? Yo creo que su sombra... ¿Algún egocentrismo? No, alguna todo lo contrario. mezquindad o alguna hipocresía? La verdad que por el lado del egocentrismo, todo lo contrario. Yo creo que era un tipo extraordinariamente solidario. Sus partes militares lo hablan de él. Los partes de los generales son muy autorreferenciales, ¿no? Sí. Acá no, él habla en primera persona plural, nosotros, nombra a los demás, no se nombra a él. Incluso hay algo muy simpático, entre sus papeles encontré el parte que le manda Alvear de la victoria de Montevideo, donde Alvear dice: yo, con mi ejército gané, triunfé en Montevideo, yo. Y San Martín subraya todas esas autorreferencias y abajo pone ni Napoleón. Muy simpático, ¿no? Así que él, lejos de la autorreferencialidad, yo creo que su sombra es él, es un tipo con problemas con él, ¿no? Justamente por este excesivo cuestionamiento, es un gran disconforme consigo mismo, un gran disconforme. Una autocrítica demasiado fuerte. Feroz autocrítico, ¿sí? Un tipo de una ferocidad autocrítica, ¿no? Y además la duda de para qué sirve el poder, una duda con respecto al poder, ¿no? Donde hay casi algo místico. Pero él lo utilizó. Él lo utilizó. En el Perú no tuvo más remedio, ¿no? Él no quería, como hizo en Chile, que delegó, acá no tenía más remedio, asume muy fuertemente como protector, sí, que es un cargo fuerte, ¿no? De cualquier modo, como yo digo, hay que animarse a esa historia de San Martín. A 10 cuadras de la General Paz. Gracias. No, por favor. Un placer como siempre. Y la verdad, maravilloso. No alcancé a leerlo todavía, pero bueno. El solo que te hayas animado, el solo hecho que te hayas animado merece un gran respeto, sin duda. Igual, digamos, lo vi con miedo al principio. Digo, ¿cómo será esta historia? Maravilloso. Muchas gracias. Te felicito, realmente me encanta que hayas abordado eso. Gracias. Muchas gracias a vos.